Es una alegría estar aquí en esta mañana, hermanos, y poder abrir juntos la palabra, seguir estudiándola, seguir meditando en ella, seguir creciendo espiritualmente. Para eso nos congregamos cada domingo, ¿verdad? Para crecer, para ser instruidos por el Señor. No venimos aquí a escuchar las opiniones de nadie, sino a escuchar lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que nos reúnen esta mañana. Quizás el tema de esta mañana no es el más, digamos, humanamente apropiado, teniendo en cuenta quizás el auditorio, que no tenemos escuela dominical, que los niños están aquí presentes, pero esto es lo que dice el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, y es difícil saltárselo cuando uno va estudiando versículo a versículo y de repente llega a este versículo que corresponde, pues, ser instruidos por Dios en él y aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Probablemente muchos de vosotros habéis oído hablar acerca de Jonathan Edwards. Él fue un gran predicador del siglo XVIII. Uno de los que Dios usó grandemente en el llamado Gran Avivamiento en Estados Unidos, junto con George Whitefield. Jonathan Edwards fue pastor interino a la edad de 18 años. Él pastoreaba una iglesia ahí justo en Wall Street, en Nueva York, hace ya muchos años, evidentemente. Pero cuando tenía entre 18 y 19 años, terminó su carrera en Yale. Era un gran estudioso, muy inteligente, ha escrito mucho acerca de la teología, pero cuando tenía 18 años escribió lo que se conoce hoy como las 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Son 70 declaraciones, 70 decisiones que él escribió a la edad de 18 o 19 años. Tenían la finalidad de ser su guía, de ser lo que marcaba su rumbo, de ser lo que determinase cuál iba a ser su conducta en la vida, cuál iba a ser su actitud, cuál iba a ser su compromiso para ser fiel a Dios. Y las releía una vez por semana para tenerlas siempre en su memoria. Estas son algunas de ellas. Por ejemplo, la número 28 dice: estoy resuelto a estudiar las Escrituras firme y constantemente, al punto de que pueda percibir que estoy creciendo en el conocimiento de ellas. O la número 37 dice: estoy resuelto a indagar todas las noches antes de ir a la cama en qué cosas he sido negligente en mi día, qué pecados he cometido y en qué me he negado a mí mismo. La número 43 dice: estoy resuelto de que de aquí en adelante, hasta que me muera, nunca actuaré como si fuera mi propio dueño, sino como si fuese enteramente y completamente de Dios. O la número 60 dice: estoy resuelto a que siempre, cuando mis sentimientos comiencen a aparecer fuera de control, cuando esté consciente de la menor inquietud dentro de mí o la más mínima irregularidad, que entonces me someteré a mí mismo al más estricto examen. O la número 61. Estoy resuelto a que no daré ocasión a que mi apatía aparte mi mente de estar completamente y firmemente anclada en Dios, y tampoco daré ocasión a cualquier excusa que pueda tener y que mi apatía me incline a pensar que es mejor hacer. Estas son algunas resoluciones, entre muchas otras, que en la vida de Jonathan Edwards le ayudaron a crecer y progresar más y más en la vida cristiana. Y la verdad es que hoy en día quizás corremos el peligro, existe este riesgo de pensar que, bueno, como creyentes ya somos salvos y ya no necesitamos nada más, ya no necesitamos progresar, ya no necesitamos crecer en santidad. Ya somos salvos, ¿verdad? Somos salvos, ya está.
Como mucho pensamos que la santificación es algo quizás para algunos, para los más comprometidos en la iglesia o para los ancianos, claro. La iglesia en Tesalónica, ¿recordáis? Esta es una iglesia modelo, esta es una iglesia ejemplar, esta es una iglesia sólida. Esta es una iglesia donde los creyentes son elogiados por el apóstol Pablo. Pero sin embargo, Pablo reconoce en esta carta de 1 Tesalonicenses que estos creyentes deben de seguir creciendo, deben de seguir avanzando, deben de seguir abundando. Y esto es lo que observamos en el pasaje que nos corresponde en esta mañana, que os invito a que leamos juntos, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 1 al 8. Y estaremos considerando estos 8 versículos entre hoy y el próximo domingo, si Dios lo permite. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En este capítulo 4 comienza, digamos, la segunda gran sección de la carta. Hasta ahora los primeros tres capítulos pueden formar como una gran sección dentro de esta carta que escribe Pablo. Lo vemos en la primera parte del versículo 1, cuando Pablo dice ahí, por lo demás. De alguna manera ahora está transicionando a una nueva sección. Ha pasado los primeros 3 capítulos y ahora Pablo se va a centrar más en una parte exhortativa. Vamos a estar viendo continuamente en capítulos 4 y 5 exhortaciones a la vida cristiana. ¿Recordáis cómo Pablo en el capítulo 1 alaba a Dios por la salvación de los tesalonicenses, verdad? Esa es la declaración de que los tesalonicenses son verdaderos hijos de Dios, que son salvos. Vimos ahí cómo Pablo alaba la elección de Dios. Vimos también cómo Pablo alaba que Dios ha regenerado la vida de estos tesalonicenses. Vimos cómo estos tesalonicenses, una vez regenerados por el Espíritu Santo, se han transformado, se han arrepentido de sus pecados y han pasado de los ídolos a Dios. Se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. Luego llegamos al capítulo 2, donde Pablo está defendiendo su ministerio. No solamente el ministerio que él hizo en Tesalónica, sino también el ministerio que él estaba haciendo aún ausente de Tesalónica. Y luego en el capítulo 3 vimos cómo el amor de Pablo, cómo el interés, la preocupación del apóstol en la fe de los tesalonicenses. Y vemos ahí cómo Pablo lucha con esta preocupación y lo pone aquí por escrito y entonces envía a Timoteo para recibir noticias y cuando Timoteo trae las noticias, él resulta en gozo al saber que estos tesalonicenses están firmes en el Señor. Y cerramos el capítulo 3, si recordáis, en la última ocasión que estudiamos con los versos del 11 al 13, esta oración de Pablo, esta oración pastoral que está poniendo en vista a los creyentes hacia la santificación. Y es en lo que Pablo se centra ahora, capítulos 4 y 5. Hermanos tesalonicenses, habéis sido salvos, pero ahora tenemos que crecer en santificación.
Lo vemos al inicio del capítulo 4, lo hemos leído ahí en el verso 3, lo hemos leído también en el verso 7, vuestra santificación, y Pablo cierra así también el capítulo 5. Fijaros, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante observar que Pablo está exhortando a los creyentes a vivir en santidad. Y lo hace de una manera muy interesante porque coloca su vista en la venida de Cristo. Si algo nos puede motivar más en esta vida a vivir en santidad, es la realidad de que Cristo viene. De que Cristo viene. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 4, en esa representación, esa escena gloriosa del arrebatamiento, ¿verdad? Cuando la iglesia, los santos, los creyentes van a ser arrebatados, los muertos en Cristo van a resucitar primero, la venida de Cristo. Es necesario crecer en santidad. Es necesario crecer en santidad. Y este es el llamado a cada creyente, hermano. Si eres hijo de Dios, Dios te llama a crecer en santidad. Y hermanos, no crecemos en santidad para ser salvos. No crecemos en santidad para alcanzar la salvación, sino que porque somos salvos, debemos de crecer en santidad. La santificación es ese proceso, ¿verdad?, mediante el cual, una vez que hemos sido nacidos de nuevo, una vez que Dios nos ha regenerado, nos ha puesto una nueva vida, somos nuevas criaturas. Ahora Dios obra en nosotros, Dios produce en nosotros el querer, Dios produce en nosotros el hacer. ¿Para qué? Para que obedezcamos a Dios, para que vivamos como a Dios le agrada, para que obedezcamos la ley de Dios, obedezcamos la palabra de Dios y seamos así conformados a la imagen de Cristo. Esa es la santificación. Y los versículos de esta mañana son un llamado a la santificación. Y en ellos el apóstol Pablo nos va a presentar dos aspectos necesarios de la santificación, dos aspectos necesarios en la santificación. Y el primer aspecto necesario en la santificación es sin duda el progreso espiritual, progresar espiritualmente. Fijaros, verso 1, capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación requiere progresar espiritualmente. Es decir, es necesario que haya crecimiento espiritual, que haya desarrollo espiritual en nuestras vidas. Seguramente muchos de nosotros podemos decir que hoy no somos iguales que el día que creímos, ¿verdad? Hoy no somos iguales que el día en el cual fuimos convertidos, el día en el cual Dios nos ha salvado. Hay un progreso de santificación en nuestra vida. Fijaros cómo Pablo aquí exhorta a los hermanos diciendo, os rogamos y exhortamos. Esta es una petición de ruego del apóstol Pablo. Pablo tiene el propósito de llevar a los tesalonicenses a obedecer. Os rogamos y exhortamos. Y notar que dice, en el Señor. Es interesante cómo Pablo pone al Señor siempre. Lo hemos visto a lo largo de estos capítulos, cómo todo lo que él proclama, todo lo que él insta, todo lo que él exhorta es delante de Dios. Y Pablo dice aquí, os rogamos y exhortamos en el Señor. Esta no es mi opinión, dice Pablo, esta no es mi sabiduría, esta es la realidad de lo que Jesús demanda. Esta es la realidad de lo que el Señor Jesús demanda. Os exhortamos en el Señor, en el nombre del Señor.
Y Pablo lo reitera otra vez más en el versículo 2, fijaros ahí, verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La autoridad no es mía, dice Pablo, la autoridad no es de él como apóstol, sino que Pablo es un mero mensajero que habla por la autoridad del Señor Jesús, habla por la autoridad de Cristo, la fuente de su autoridad, el fundamento de su autoridad es Cristo. Por eso Pablo dice, en el Señor. Fijaros luego en el verso 8, cómo reitera esto y confronta a los tesalonicenses diciendo, el que desecha esto, el que desecha la santificación, no desecha a ningún hombre, sino que está desechando a Dios. El progreso espiritual o el crecimiento espiritual, la madurez espiritual es una demanda a cada creyente y es una demanda hecha por nuestro Señor. Si Cristo es tu Señor, eres llamado a crecer espiritualmente. Y la pregunta aquí que debemos hacernos cada uno de nosotros es, ¿estoy progresando espiritualmente? ¿Estoy creciendo espiritualmente? Lo que Pablo enseñó a los tesalonicenses no es otra cosa que la manera en la cual los tesalonicenses debían caminar, debían vivir, debían andar para agradar a Dios. Fijaros que Pablo dice, os exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, lo que aprendisteis de nosotros, que es, bueno, lo que los tesalonicenses recibieron, el Evangelio, las instrucciones, la transmisión, ¿verdad?, de un maestro a discípulo para saber cómo agradar a Dios, para saber cómo caminar en esta vida. Todo lo necesario para que los tesalonicenses supiesen cómo conducirse y agradar a Dios. Pablo instruye a los tesalonicenses sobre cómo deben de vivir la vida, cuál ha de ser su conducta, cuál ha de ser la manera en la que deben vivir para agradar a Dios. Vimos esto mismo en el capítulo 2, versos 11 y 12. Allí dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En esto consiste el crecimiento espiritual, en saber cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que andar en esta vida para agradar a Dios. Hermanos, este es el fundamento de la santificación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué es lo que tengo que decidir para agradar a Dios? Y la pregunta de nuevo aquí que tenemos que hacernos es si lo que estamos haciendo está agradando a Dios. ¿Estamos agradando a Dios en nuestra vida? Y no se trata aquí de sentimientos buenos, no se trata aquí de subjetivismo, sino de observar objetivamente si lo que estás haciendo es lo que el Señor demanda que hagamos. Un predicador escocés del siglo XIX dijo, la santidad no consiste en presunciones místicas o en fervores entusiastas o en austeridades no demandadas. La santidad consiste en pensar lo que Dios piensa y desear lo que Dios desea. ¿Estás agradando a Dios en tu vida? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás progresando espiritualmente? Fijaros cómo Pablo lo explica en el versículo 2. Diciendo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Esto es lo que transmitió el apóstol Pablo. Esta es, digamos, la transmisión apostólica, revelada por el Señor Jesús, lo mismo que tenemos en la palabra de Dios. ¿Cómo debían vivir los tesalonicenses? Bueno, con lo que el apóstol Pablo les instruyó, con lo que el apóstol Pablo les transmitió, que lo hizo en el Señor, y lo que transmitió son instrucciones por el Señor Jesús.
¿Cómo debemos vivir nosotros hoy en el siglo XXI? Siguiendo las instrucciones dadas por el Señor Jesús, en su palabra, en su revelación. El Señor Jesús reveló a los apóstoles su palabra en el Nuevo Testamento. ¿Cómo debemos vivir y agradar a Dios? Conociendo su palabra, viviendo su palabra, obedeciendo su palabra. Hermanos, así vamos a crecer, así vamos a progresar espiritualmente. No es una cuestión mística, no es algo que tiene que ver con un sentimiento extraño. Lo único que tiene que ver es pensar lo que Dios piensa y desear lo que Dios desea. Y eso va a evidenciar nuestra santificación, eso va a evidenciar que vivimos una vida que agrada a Dios. También es interesante notar en estos versículos que el progreso espiritual no es una opción. No es una opción para determinados creyentes. No es una opción cuando han pasado 5 años desde que has sido convertido o 10. No es una opción para el final de nuestra vida. El progreso espiritual es una obligación. Notar el verbo ahí en el versículo 1, os conviene. ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? En la Biblia de las Américas lo traduce diciendo, ¿cómo debéis conduciros y agradar a Dios? Y tiene el sentido de obligación, tiene el sentido de deber. Literalmente quiere decir, es necesario, es necesario. Es necesario que el creyente viva de la manera que a Dios le agrada. No es una opción en la vida, es un deber. Notar que Pablo usa el término instrucciones en el versículo 2, y este era un término que se utilizaba relacionado con soldados, capitanes, era un término militar. Era para referirse a los comandos que un superior daba a un soldado y que debía ser obedecido. Estas eran las instrucciones o los preceptos, como traduce la Biblia de las Américas. Órdenes, mandamientos. ¿Para qué? ¿Para hacer consejos que si queremos los hacemos o si no queremos no? No, estas son instrucciones para ser obedecidas. El progreso espiritual no es una opción, es una obligación, es necesario avanzar en nuestra santificación. Esta es parte ineludible de la vida cristiana. Somos llamados a la santificación. Y así vivían los tesalonicenses, hermanos. Los tesalonicenses no se caracterizaban por el pecado, lo podéis ver leyendo 1 Tesalonicenses. No se caracterizaban por el pecado. Cuando Pablo escribe a Corinto, esa iglesia estaba caracterizada por el pecado. Pero 1 Tesalonicenses no se caracterizaba por eso, aunque evidentemente había pecado. Era una iglesia que estaba creciendo, que estaba viviendo en santidad. Cuando lleguemos al capítulo 9 vamos a ver al verso 9, cómo eran ejemplo del amor fraternal. Pero Pablo les exhorta a abundar más y más. En esto consiste el progreso en la santificación. Pablo dice, mira, ya andáis así, pero es necesario que abundéis más y más, que continuéis en vuestra obediencia, que sigáis creciendo en el Señor, que sigáis madurando, que continuéis andando de la manera que a Dios le agrada. Esta es la razón, hermanos, por la que venimos aquí cada domingo, y no cada 3 domingos, y no cada domingo, 5º domingo de año. Venimos aquí cada domingo para ser instruidos en la palabra de Dios, para seguir creciendo. De esto trata el progreso espiritual en nuestra santificación. Y mira, yo no sé en qué punto estás de tu progreso espiritual. Quizás desde hoy hasta el día de tu conversión puedes observar un gran desarrollo espiritual, un gran progreso espiritual. O quizás después de 5 años o de 10 años de tu conversión, o 20 años o 30 años, continúas en el mismo punto que el primer día.
La exhortación que nos da la palabra de Dios es a abundar más y más, a crecer más y más, a examinar nuestra vida. Quizás hay cosas en nuestra vida que debemos corregir, quizás hay prácticas que debemos de dejar de hacer, quizás hay otros hábitos que debemos empezar a hacer, pero debemos ajustar nuestra vida, hermanos. Debemos adaptar nuestra vida a las instrucciones dadas por el Señor Jesús para vivir como a Él le agrada, para crecer en santidad. Y que un día puedas decir, como dijo John Newton, el autor del famoso himno Sublime Gracia. Él dijo, yo no soy lo que podría ser, no soy lo que debería ser, no soy lo que deseo ser, no soy lo que espero ser, pero doy gracias a Dios de que no soy lo que una vez fui. Y que podamos decir, como el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Pero el progreso espiritual, hermanos, es parte imprescindible en nuestra vida. Es parte ineludible de la santificación. Y este es el llamado a la santificación en nuestras vidas, hermanos, a crecer espiritualmente. Pero Pablo en este pasaje añade un segundo aspecto necesario en la santificación. No solamente el progreso espiritual es necesario en la santificación, sino también la pureza sexual. El segundo aspecto necesario en la santificación es la pureza sexual. Fijaros ahí en verso 3. Pues la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y vamos a parar aquí, en esta mañana vamos a estar considerando hasta aquí, si Dios quiere, el próximo domingo, los siguientes versículos hasta el 8. La santificación requiere pureza sexual. Esto parece algo como obvio, ¿verdad? Pero esto, hermanos, es quizás los mayores ataques que estamos sufriendo hoy como sociedad. Hoy uno enciende la tele, abre un periódico, abre una revista, sale a la calle y todo lo que recibe es impureza sexual. En cambio, lo que vemos en la palabra es que la santificación a la que somos llamados requiere pureza sexual. Tesalónica no era una ciudad santa. Tesalónica, influenciada por lo romano, influenciada por lo griego, por la mitología griega, era un lugar donde se enaltecía todo tipo de inmoralidad sexual. Había un dios conocido como el dios del vino, Dionisio, quien promocionaba embriagarse y buscar los placeres sexuales. O la diosa Afrodita, la cual era el símbolo del libertinaje sexual, era la patrona de las prostitutas. Su templo empleaba a 1000 sacerdotisas que eran esencialmente prostitutas. De manera que se consideraba la fornicación ritual como algo que las personas hacían para adorar a los dioses. La promiscuidad era algo normal, tener relaciones con todo tipo de personas, todo tipo, en todo momento, fuera del matrimonio. Estas eran socialmente aceptables, más bien se las consideraba como algo inevitable en la vida, como algo normal. El uso de prostitutas era algo habitual entre los hombres casados, entre los hombres solteros. Pero hermanos, esto era Tesalónica en el siglo I, no muy diferente de lo que vivimos hoy en nuestra sociedad, donde lo que es sexual se ha convertido en una mera forma de gratificación personal. Una sociedad en la que vivimos donde se promueve el sexo sin ninguna restricción. Puede ser con quien sea tu esposo o no lo sea,
Puede ser cuando sea, antes de casarte o ya te has casado, pero puedes hacerlo fuera del matrimonio, con cualquier tipo de persona. Esta es la realidad de nuestros días. Y esto es socialmente aceptable en nuestra sociedad. Y muchas otras cosas podría añadir sobre esto. Pero la voluntad de Dios, y este pasaje lo deja muy claro, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Yo no sé los jóvenes que están aquí, cuando yo era joven lidiaba con esta realidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué debo hacer? No sé si alguna vez has lidiado con esto, pero yo he estado muchos años de mi vida lidiando con esta realidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. La voluntad de Dios es tu santificación. ¿Qué es tu santificación? Vivir, caminar como a Dios le agrada. ¿Cómo sé lo que a Dios le agrada? Leyendo su palabra, obedeciendo su palabra. Dice el verso 7, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y es en este proceso de santificación al cual Dios nos llama, es ese proceso, ¿verdad?, de maduración, de crecimiento espiritual, en el cual abandonamos ciertas actitudes de nuestra vida pecaminosas, ciertos hábitos pecaminosos, y los reemplazamos por hábitos piadosos. Hábitos y actitudes a los que a Dios le agrada que tengamos. Esa es la santificación, reemplazar lo malo por lo bueno en nuestra vida. Y en estos versículos, del 3 al 6, Pablo nos describe la santificación en términos de pureza sexual. Y lo hace ilustrándonos la pureza sexual en 3 diferentes áreas. Aparte está aquí claramente puesto de una manera gramatical en el texto. 3 diferentes áreas de la pureza sexual. Podríamos decir un área más amplia, verso 3 al final, que os apartéis de fornicación. Ese es un área de la pureza sexual. Otro área quizás más íntima, versos 4 y 5, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y otro área de la pureza sexual, quizás más cercana a nosotros, verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. La santificación requiere pureza sexual en estas 3 diferentes áreas. Y vamos a tratar de ver estas 3 con la ayuda de Dios. En primer lugar, la pureza sexual se evidencia en nuestra vida en que, verso 3 al final, os apartéis de fornicación. La Biblia de las Américas traduce correctamente diciendo que os abstengáis de inmoralidad sexual. Y el verbo apartarse o el verbo abstenerse tiene la idea de evitar por completo el contacto, mantenerse por completo alejado. Habla de una acción que es continua. Continuamente en nuestra vida cristiana tenemos que estar absteniéndonos, tenemos que estar apartándonos de lo inmoral. Es un llamado a abstenerse, a alejarse de lo inmoral. ¿Recordáis ahí el apóstol Pedro? 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Allí dice el apóstol Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis, que os apartéis. El término fornicación, porneia, de donde proviene nuestra palabra pornografía en nuestros días, se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual, no solamente la fornicación, sino también el adulterio, cualquier tipo de inmoralidad sexual que se produce, cualquier tipo de relación sexual que sucede fuera del matrimonio. Y aquí hoy en día hay que definir el matrimonio. Matrimonio, lo que Dios define como la relación entre un hombre y una mujer. Génesis 2, 24. Eso es el matrimonio. Cualquier otra relación sexual
fuera de ese ámbito del matrimonio es una inmoralidad sexual. Ya sea que hablamos de fornicación, ya sea que hablemos de masturbación, ya sea que hablemos de adulterio, ya sea que hablemos de homosexualidad, ya sea que hablemos de incesto o de prostitución o incluso de pedofilia o de zoofilia, cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio establecido por Dios es una inmoralidad sexual. Y Dios nos dice en su palabra que os apartéis de inmoralidad sexual. Todo eso es impureza, todo eso es inmundicia. Notar cómo Pablo lo contrasta en el verso 7 diciendo, no nos ha llamado Dios a inmundicia, Dios no nos ha llamado a impureza, Dios nos ha llamado a santificación. Por tanto, apartaos de todo eso. Acompañarme por un momento a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Apartaos de toda inmoralidad sexual. Encontramos otro pasaje en Efesios, capítulo 5, verso 3. Efesios 5, 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, como conviene a aquellos que han sido santificados. Otro pasaje en Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, verso 5. Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y este haced morir es un imperativo y tiene que ver con aplastar, con darle muerte a todo lo que nos lleva a ser inmoral sexualmente. Apartaos de toda inmoralidad sexual. Somos llamados a crecer en santidad y apartarnos de toda inmoralidad sexual, sea del tipo que sea. Hubo una vez en una ocasión un rey de una gran nación y él decidió buscar entre sus siervos a un gran conductor de carretas, un gran conductor de carromatos con caballos. Debía emprender un largo viaje y debía ir por caminos peligrosos, así que citó a sus súbditos, a sus siervos, y les puso una prueba. Les dijo que debían demostrarle si podían manejar una carreta por lugares peligrosos, por lugares con grandes precipicios y barrancos, y quería ver hasta qué punto podían poner la rueda al borde del precipicio sin que la carreta se cayese. Así que allí fue, la mayoría consiguió acercarse hasta 1 metro del precipicio. Otros, los más valientes, consiguieron acercarse hasta medio metro del precipicio.
Pero hubo tan solo 2 personas que consiguieron poner la rueda a 5 centímetros del barranco. ¿Sabéis? El rey no eligió a ninguno de ellos, sino solamente a un hombre, el cual le dijo al rey que no podría hacer esa prueba, porque él siempre iba a tratar de evitar ese tipo de caminos, ese tipo de peligro, ese tipo de barranco, y él siempre iba a poner la carreta lo más alejado posible del precipicio. Tú sabes dónde está la tentación en tu vida. Tú sabes dónde está eso inmoral que te hace caer. Y no se trata de ver cuán cerca puedes poner tu pie de esa inmoralidad. No se trata de ver cuánto puedes sostener, cuánto te puedes aguantar al pie de esa inmoralidad. Sino de lo que se trata es de apartarte de la inmoralidad. Abstenerte por completo de cualquier relación que sea ilícita, de cualquier relación que Dios no permita, a dejar ciertas amistades quizás que te están llevando a algo inmoral. Quizás tienes que renunciar a ciertos hábitos en tu vida, quizás tienes que no frecuentar ciertos lugares, quizás tienes que apagar la televisión y no ver ciertos programas de televisión. O no ver ciertas series de televisión, porque nuestra santificación está en juego. Quizás tienes que no ver ciertas páginas de internet, quizás tienes que no ver ciertas redes sociales, quizás tienes que dejar de ser amigo de ciertas personas en las redes sociales, porque Dios te llama a apartarte de la inmoralidad sexual. Este es un área de nuestra vida, este es un área amplia, este es un área que abarca diferentes inmoralidades en nuestra vida, a las que Dios nos llama que os apartéis. Pero hay una segunda área que encontramos en versículos 4 y 5. Y en segundo lugar, la pureza sexual se evidencia en que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y el punto del versículo es este: tiene que ver con apartarse de la promiscuidad sexual y tener dominio propio. No solo se aplica esto a las personas casadas, no solo se aplica a los hombres que tienen esposa, sino se aplica también a las esposas, se aplica también a los solteros, que tengamos dominio propio, como traduce la Biblia de las Américas, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. Y vamos a explicar un poco más en qué consiste esto. Pero fijaros que Pablo primeramente dice que cada uno de vosotros sepa. Hay un claro énfasis del apóstol Pablo aquí en cada uno de vosotros, en una singularidad. Cada uno de vosotros, como tesalonicenses, como creyentes, que cada uno de vosotros sepa esto, que cada uno de vosotros entienda esto, que cada uno de vosotros tenga el hábito de mantenerse en santidad y honor. Fijaros en este verbo tener, que cada uno de vosotros sepa tener, o que la Biblia de las Américas traduce como poseer. Significa literalmente adquirir algo. Ese es su significado literal, adquirir algo. Pero tiene la idea de dominar sobre algo. Cuando adquieres algo, dominas sobre eso, ¿verdad? Y tiene la idea de ganar control sobre algo. El otro término que quiero que nos fijemos es el término esposa. La Reina Valera traduce como esposa. La Biblia de las Américas lo traduce como vaso. Y literalmente significa vaso. Literalmente significa vasija.
recipiente, es como un instrumento. Es el mismo término que se emplea ahí en 2 Corintios 4:7. ¿Recordáis ahí cuando Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, en vasijas de barro, en recipientes de barro? Es obvio que el apóstol Pablo lo está usando ahí en 2 Corintios de una manera figurada, de una manera simbólica, ¿verdad? Pero es interesante observar que Pablo siempre usa este término de una manera simbólica. Romanos capítulo 9, cuando habla allí acerca de los vasos para ira o los vasos para misericordia. ¿Recordáis esos versículos 21-22? O también 2 Timoteo capítulo 2, y podéis acompañarme a ese pasaje, 2 Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, esa palabra utensilios es vaso, vasija, el mismo término, de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, y ahora aplica esa ilustración a una realidad en la vida, enfocado en Timoteo y en nuestra vida particular. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, y estas cosas tienen que ver con todo lo anterior que Pablo está instruyendo a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, misma palabra, utensilio, vaso, vasija, recipiente, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por tanto, Pablo, cuando usa aquí el término en 1 Tesalonicenses 4:4, emplea el término vaso y lo hace de una manera figurada para referirse a nuestro cuerpo, para referirse a nuestro vaso. Y él exhorta a los tesalonicenses para que sepan cómo dominar su cuerpo, para que sepan cómo poseer el control de su cuerpo, para que tengan dominio propio. Y para que lo hagan en santidad y honor. Y notar la similitud de estas dos palabras, santidad y honor, en nuestro pasaje en 1 Tesalonicenses 4, pero también ahí en lo que acabamos de leer en 2 Timoteo 2:21, ¿verdad? Ahí dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, será vaso para honra, honor, mismo término, y santificado, santidad, mismo término. Santidad se refiere a algo que es apartado, algo que es separado para un uso determinado. Honor se refiere, habla de valor, habla de dignidad, habla de precio, de estima. Hermanos, no honrar el cuerpo es deshonrar a Dios. Fijaros lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6. Os invito a ir a ese pasaje, vamos a leer unos versículos. 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Primera Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Notar aquí la idea de santificado, separado, apartado. Verso 14, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Y ramera aquí está hablando de cualquier inmoralidad sexual, ¿verdad? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y este es un pasaje de Génesis 2:24, hablando del matrimonio. Esta es la idea, hombre y mujer forman el matrimonio
Y Pablo justifica lo que está diciendo en esta instrucción: los dos serán una sola carne. Verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18, huid de la fornicación, apartaos de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La pureza sexual consiste en tener el control de nuestros propios cuerpos, en dominar nuestro cuerpo, no dejarnos dominar por los impulsos carnales, sino proteger nuestros cuerpos en santidad y honor. Y Pablo añade ahí en el versículo 5, 1 Tesalonicenses 4:5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y esta frase es como la antítesis, ¿verdad?, de lo que acaba de decir, en santidad y honor. Ahí es donde debemos de proteger nuestro cuerpo en santidad y honor, apartarlo para lo que Dios ha demandado y mantenerlo como algo preciado en honor, no en pasión de concupiscencia. No en ese deseo intenso que trata de dominarnos, que trata de controlarnos, donde se germina la lujuria, ese apetito desordenado de placeres deshonestos. Esa es la pasión de concupiscencia, la que produce impureza en nuestra vida, la que produce en nuestra vida inmundicia. La concupiscencia sigue los deseos, sigue las pasiones y nos lleva a deshonrar nuestros propios cuerpos. Así es como Pablo lo define allí en Romanos capítulo 1, verso 24. Pablo dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Notar las relaciones aquí de la impureza sexual con la deshonra, con la concupiscencia, deshonrando nuestros propios cuerpos. La conducta de los tesalonicenses no debía ser dominada por la concupiscencia, no debía ser una conducta entregada y rendida a sus pasiones. Esto es lo que proclama la sociedad, no solamente la del primer siglo, sino la del siglo XXI. Da rienda suelta a tus pasiones, a tus deseos, ¿verdad? Tú puedes ser lo que quieras. Te sientes que eres hombre, puedes ser hombre. Te sientes que eres mujer, puedes ser mujer. Sientes que te gustan los hombres, vete con los hombres. Las mujeres, haz lo que quieras, es lo que proclama esta sociedad. La concupiscencia de nuestro corazón, que nos lleva a la inmundicia, que nos lleva a la impureza, que nos lleva a deshonrar nuestros propios cuerpos. La palabra de Dios nos dice que cada uno de vosotros sepa tener el control y dominar su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Porque así hacen los que no conocen a Dios. Así hacen los que no conocen a Dios. Estos sirven a los ídolos, ¿verdad? Sirven a sus dioses, son esclavos de sus pasiones, son esclavos de sus deseos, viven en esclavitud al pecado, se nutren de su propia concupiscencia, de sus propias pasiones. El apóstol Pedro los describe como aquellos que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Estos son los que no conocen a Dios. Pero la palabra de Dios dice: no así como ellos, no así como ellos, no en pasión de concupiscencia, sino en santidad, en honor. Así es como debéis poseer vuestros propios cuerpos. Tu cuerpo debe ser guardado en pureza, debe ser guardado en honor para tu cónyuge. El cuerpo solo debe ser entregado a otra persona en el ámbito del matrimonio bíblico, entre un hombre y una mujer.
Es ahí donde es verdaderamente honrado. Es ahí donde la Biblia dice que entonces tu cuerpo pertenece a tu cónyuge y que el de tu cónyuge pertenece a ti. Es ahí donde es verdaderamente honrado. Y cualquier otra cosa es inmoralidad en contra de Dios. Hermano, hermana, ¿cómo estás protegiendo tu cuerpo? ¿Cómo estás dominando tu cuerpo? ¿Lo estás manteniendo en santidad y en honor? ¿Lo estás apartando y dedicando para tu cónyuge? ¿O haces como los que no conocen a Dios? La santificación se muestra en la pureza sexual. Y la palabra de Dios nos llama a la santificación. No solamente a progresar espiritualmente, vivir como a Dios le agrada, obedecer su palabra, crecer en santidad, evidenciándolo en la pureza sexual en nuestra vida. Hay un tercer ámbito que presenta el apóstol Pablo aquí en el verso 6. La pureza sexual también se evidencia en que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y la Biblia de las Américas traduce esto diciendo que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Y el término este asunto es súper importante aquí. La Biblia Reina Valera dice en nada, pero literalmente lo que Pablo está diciendo es en este asunto. Para Pablo no está añadiendo un nuevo tema aquí. Algunos han llegado a entender como que Pablo está ahora hablando de las relaciones comerciales o ciertos negocios que existían entre los hermanos. Entonces les exhorta a que no se agravien entre ellos, que no se engañen. Pero Pablo no está añadiendo un nuevo tema. Pablo está continuando con el tema de la pureza sexual. Lo vemos por varias cosas en el pasaje de que está hablando del mismo tema, y una claramente es este término, asunto, que no tiene una connotación comercial, simplemente está hablando de este tema, este asunto, esto que estoy tratando, esto que os estoy diciendo, ¿lo qué? La pureza sexual. En este asunto, que ninguno agravie ni engañe a su hermano. Es interesante ver aquí cómo Pablo está ampliando el tema de la pureza sexual para mostrarnos que esto no solamente te influye a ti, esto no solamente eres tú delante de Dios pecando, desobedeciéndole, esto también atenta contra los hermanos. La inmoralidad sexual atenta contra nuestros hermanos. El que comete adulterio no solamente está desobedeciendo a Dios, no solamente está siendo desleal a Dios, desleal a su cónyuge, a su esposa, a su esposo. No solamente está robando lo que no es suyo, está perjudicando a otra familia, está además atentando contra la familia de Dios. ¿O qué es lo que somos, hermanos? ¿Somos hermanos? ¿Somos miembros de la familia de Dios? ¿Somos hijos de Dios? ¿Miembros del cuerpo de Cristo? Uno de nosotros es ojo, otro es mano, otro es pie, otro es boca. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando alguien cae en una inmoralidad sexual, atenta contra el resto de los hermanos. Fijaros aquí en este verbo agraviar, que se refiere a transgredir, sobrepasar los límites, sobrepasarse, ir más allá de lo legítimo. Evidentemente, cuando estás yendo a una inmoralidad sexual, estás transgrediendo los límites puestos por Dios. Cualquier inmoralidad sexual sobrepasa los límites, ya sea fornicación, ya sea masturbación, ya sea adulterio, cualquier inmoralidad sexual traspasa los límites. Y además te estás entremetiendo en lo ajeno, te estás robando lo que no es tuyo, lo que no te pertenece. Te estás excediendo, deshonrando y agraviando a esa persona. Fijaros también el verbo engañar, que se refiere a sacar ventaja de alguien, tomar partido, defraudar, aprovecharse de alguien.
Es interesante ver cómo la inmoralidad sexual siempre se produce a escondidas, ¿verdad? Siempre se produce tapada por el engaño. Siempre se produce defraudo a otra persona, a otra familia, a otros hermanos. La inmoralidad sexual agravia y engaña al hermano. Sin duda alguna a las personas directamente implicadas, sin duda alguna a uno mismo. Es un agravio contra uno mismo, pero también contra tu cónyuge, también contra la otra persona implicada, también contra las familias, pero también contra la familia de Dios. El agravio y engaño también se produce a los hermanos en la fe, a la familia, a los hijos de Dios que ven la santidad del cuerpo de Cristo dañada. La pureza sexual es necesaria en la santificación. Y Pablo nos expone aquí de una manera magistral 3 diferentes áreas en nuestra vida. Una área más amplia: apartaos, absteneos de toda inmoralidad sexual. Un área más íntima, ¿verdad? Que sepas cómo poseer, cómo tener control y dominio sobre tu propio cuerpo, en santidad, en honor, no en pasión de concupiscencia. Y un área cercana: no agravies, no engañes, no defraudes a los hermanos. Este es un llamado a la santificación. Y la pregunta no es otra, sino: ¿estás creciendo en santificación? ¿Cómo estás creciendo en santificación? Que el Señor nos ayude a sostenernos en su palabra, a aferrarnos en Él, cambiar lo que tengamos que cambiar en nuestra vida, corregir determinados hábitos en nuestra vida, dejar de hacer determinadas cosas, hacer otras para crecer, para progresar espiritualmente, para saber más y más lo que Dios demanda, para conocer las Escrituras y saber cómo caminar, saber cómo decidir, saber qué piensa Dios en esto, qué piensa Dios en aquello, y para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque si no quieres esto, hermano, hermana, si no quieres hacer lo que Dios quiere que hagas, es que no eres creyente, es que no eres hijo de Dios. Y lo que necesitas es que Dios te salve, que Dios te dé arrepentimiento, que el Espíritu Santo regenere tu vida, que nazcas de nuevo, que nazcas de lo alto, de Dios, te dé una nueva vida, que vayas a Él en arrepentimiento, reconociendo tus pecados, confesándolos delante de Él y poniendo tu fe en Cristo. Esto es lo que hicieron los tesalonicenses. Dejaron los ídolos y se volvieron a Dios. Que esta sea la realidad en nuestra vida. Vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra santa, tu palabra eficaz, que discierne, que corrige. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón, tú sabes las luchas que tenemos, tú sabes las dificultades que afrontamos en nuestra vida y Señor, danos claridad, ayúdanos a obedecerte por encima de obedecer nuestras propias pasiones. Ayúdanos a seguirte a ti y no seguir nuestra propia concupiscencia. Y santifícanos, Señor. Sabemos que tu santificación proviene por medio de tu palabra, por medio de saber y entender qué es lo que pides de nosotros y obedecerlo. Eso es lo que necesitamos. Señor Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y ahí es donde queremos ser sostenidos y que tú, Señor, nos santifiques. Esa es nuestra oración en el nombre de Cristo. Amén.